Hola, hola, ¿cómo estás? Te voy a enseñar en este video cómo instalar WordPress de manera automática y de manera manual. Realmente creo que no hay mucha diferencia en cuanto al funcionamiento, pero sí vas a tener mucho más control si lo instalas de manera manual. También por si acaso vas a instalarlo de manera local. Entonces, la manera más rápida es la manera automática, la cual te voy a enseñar en este momento. En este caso estoy utilizando Vana Hosting, que es el que tiene esta opción. Sin embargo, todos los hosting deben tener algún tipo de software que haga este tipo de instalación por ti. Vana Hosting tiene algo llamado Softaculous Apps Installer. Vas a dar clic acá, ya sea en este, si estás utilizando Vana Hosting, o vas a buscar el de tu preferencia o el que tenga tu hosting en caso que estés utilizando otro. Entonces vas a darle clic acá, voy a darle clic acá en este caso. Voy a darle clic acá donde dice Install para WordPress. Mira que acá solamente voy a buscar el dominio, en este caso voy a utilizar automático. No me interesa mucho que veas el dominio porque igual voy a borrarlo una vez que termine. Entonces miramos acá automático oxinito.com. Elijo la versión de WordPress que quiero instalar. Aparte también, bueno, si quiero darle de pronto algún tipo de nombre, voy a colocarle acá esto, voy a colocarle el usuario, voy a colocarle automático. Listo. Bueno, vamos acá, aquí abajito elegimos el idioma, en este caso español. Y listo, en este caso solamente install, va llenando una barra de progreso y no demoran en decirme que ya todo está bien, que todo está instalado. Como puedes ver, es súper sencillo acá. Solamente accedo a esta URL, que es la que conocemos normalmente, wp-admin, y listo, aquí ya tengo WordPress. Esta es la manera automática. Ahora vamos a ver la manera manual. Para la manera manual es un poco más tedioso, pero realmente, como te digo, tienes el control total de todo. Entonces, entramos en ese panel. Si estás de manera local, bueno, no vas a tener ese panel, pero aquí tenemos algo que se llama MySQL Databases. Esto sí lo tienen pues todos los hosting, así de que bueno, primero que todo vamos a crear la base de datos. Vamos a colocarla acá manual. Voy a aprovechar acá para guardar este dato. Voy a colocarle también exactamente igual al usuario. Toca crear un usuario y coloquémosle esta contraseña. Entonces acá, listo, crear la base de datos. Solamente le doy clic acá. Listo, voy a devolverme. Ahora acá dentro de los usuarios voy a crear este manual también. Y contraseña vamos a colocarle crear usuario, volver, y es súper importante que le des los permisos del usuario para que modifique la base de datos. Entonces acá donde dice añadir usuario a base de datos, solamente colocas acá el usuario que acabamos de crear manual y la contraseña, ve la base de datos manual. Entonces vas a darle clic acá en añadir, vas a darle clic acá en todos los privilegios, hacer cambios y listo. Por esa parte ya. Ahora vamos a volvernos acá a ese panel. Cuando tú digitas WordPress en Google te salen dos páginas, wordpress.com y wordpress.org. La que debes usar es esta que dice wordpress.org.com, no, solamente .org, listo. Entonces vas a darle clic acá en este botón de consigue WordPress, vas a darle clic acá en descarga de WordPress, listo, mira que acá ya está descargando. Voy a pausar un momento el video hasta que descargue. Listo, entonces acá acaba de descargar WordPress. Lo que voy a hacer entonces es ir al cPanel, voy a ir acá a File Manager o el administrador de archivos que tú tengas. Voy a buscar en este momento el subdominio. Listo, entonces aquí estoy en la parte de los archivos de la carpeta del subdominio. En tu caso pues va a ser el public HTML. Lo que vas a hacer aquí es darle clic en Upload. Vas a subir este archivo que fue el que te descargó de WordPress. Listo, aquí no demora absolutamente nada subiendo. Voy a darle volver. Mira que acá ya aparece este archivo de WordPress, este archivo empaquetado, este archivo .zip. Entonces lo que vas a hacer es señalarlo, darle clic derecho, extraer, y vamos a extraer los archivos. Listo, vas a darle clic acá en cerrar. Solamente quedan dos pasitos o unos pasitos por hacer. Solamente le das clic acá. Voy a borrar esto de acá. Acá en esta carpeta de WordPress están todos los archivos, pero como no queremos eso, sino queremos que esté en parte principal y no dentro de una carpeta, entonces vamos a señalar todo, a mover, y aquí le quito este nombrecito de WordPress para que quede en manual. Listo. Vas a mover los archivos y como puedes ver, al subir un nivel ya están los archivos en la parte principal. Si quieres puedes quitarle acá esta carpeta de WordPress, ya no nos sirve para nada y listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es ir a este subdominio. Aquí vamos a instalar WordPress. Entonces vas a darle clic donde dice vamos a ello. Nombre de la base de datos, vamos a colocarle los que acabo de crear, en nombre, en usuario que es el mismo. En contraseña vamos a colocarle esta. En este servidor de base de datos localhost lo dejamos ahí, prefijo de la tabla wp-bajo lo dejamos ahí. Das clic en enviar y listo. Todo bien, amigo, ya has terminado parte de la instalación. Ahora vamos a ejecutar la instalación. Este mensaje anterior no sale si los
datos que le dimos fueron los correctos en cuanto a la conexión de la base de datos. Entonces vamos a colocarle acá en título de sitio cualquiera, vamos a colocarle acá cualquiera, vamos a colocarle aquí confirmar el uso de contenido, porque igual es solamente para este video y no más. Vamos a colocarle acá un correo cualquiera. Listo, vamos a ir a los motores de búsqueda e indexar ese sitio, aunque realmente no importa mucho porque voy a borrar este dominio. Y listo, instalar WordPress. Ya como puedes ver acá, solamente le doy clic en acceder. Bueno, vamos a colocar los nombres de los datos de acceso del login. Y listo, como puedes ver, esta fue la forma manual. Es más demorada, es verdad, pero tienes mucho más control sobre lo que estás haciendo. Y hasta aquí llegó el video. Recuerda que si quieres contratar Vana Hosting puedes hacerlo con el código que te voy a dar en la descripción. No tienes ningún tipo de descuento, pero si me vas a ayudar a mí. Si te gustó este video, dale click en me gusta y suscríbete.